Hoy tendremos la tercera parte del especial sobre Donald Trump. Hoy va a ser bastante variopinta la conferencia, porque aunque empezaremos con datos muy personales sobre él, vamos a ir viendo otros asuntos que van plenamente vinculados a quien lo ha ido poniendo en el poder. Pues bien, vamos ya a empezar directamente con esto. Algo que acontece solo al conocerse que prácticamente él podría llegar a ser el presidente. Y tiene que ver, una vez más, con esas profecías sobre Isaías, Daniel, que tanto venimos tratando en las noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Y es esto. El líder de Boko Haram advierte a Trump en un vídeo de que la guerra acaba de empezar. No os veáis superados por gente como Trump o la coalición global contra nuestros correligionarios en Irak, Siria, Afganistán y otros lugares, dice en su mensaje. Por tanto, ya vemos que empieza el mandato de Trump, o lo que debería empezar a ser su mandato en breve, con una advertencia. La situación en esos países seguirá igual. Con lo cual, algo se deberá hacer, ¿no? Pero ahora vamos a centrarnos en los datos personales sobre Donald Trump. Mirad, el momento en que él nace es el 14 de junio de 1946, esa es la fecha, y dice que es un empresario, político, una personalidad televisiva y escritor estadounidense. Esto mucha gente lo ignora. Creen que él sencillamente ha ido por político y que era un magnate de negocios, pero él hacía más cosas que todo eso. Tenía incluso un canal o un programa de televisión con todo un espectáculo, con lo cual él ya era una persona mediática. Y evidentemente hace algo más, es presidente de la Trump Organization y fundador de la empresa con esos juegos de azar que tiene, hoteles y demás. Pero, como os decía, él presentó además no un programa cualquiera de televisión, sino uno de estos que es conocido como los reality shows. ¿Y en qué se basaba ese programa? Pues en conseguir alguna persona que sirviera para después ponerla él en su propia organización empresarial. Bueno, pues así se dio a conocer aún más masivamente de lo que ya era. Recordemos que, según dice él mismo, es presbiteriano. Y mirad también esto porque ahora ya vamos a adentrarnos en algo bastante serio. Primeros años y educación. Trump nació el 14 de junio de 1946 en el barrio neoyorquino de Queens. Fue uno de los 5 hijos de Marianne McLeod y de Fred Trump, que se casaron en 1936. Su hermano mayor, Fred, murió en 1981 a los 43 años. Su madre era una inmigrante escocesa nacida en la isla de Lewis, en el norte de las Hébridas exteriores, y sus abuelos paternos eran inmigrantes alemanes. Su abuelo, Frederick Trump, de nacimiento Friedrich Drumpf, llegó de Alemania a Estados Unidos en 1885
y adquirió la nacionalidad en 1892. Se casó con la abuela de Donald, Elizabeth Christ, en Karlstad, con quien tuvo 3 hijos. Bien, aquí me detengo para hacer un poco de historia. Los datos que se han podido conocer es que su abuelo, Frederick Drumpf, en esos momentos, antes de llegar a Estados Unidos, vivía precisamente en esa parte alemana, en un pueblecito en concreto, en el cual parece ser que había 2 familias preponderantes. Una era también de mucho dinero, bien asentada, y la familia del entonces llamados Drumpf, no Trump. Y le pidieron a estas 2 familias, les pidieron que ayudaran a hacer la iglesia de ese lugar, y la otra familia estuvo muy bien dispuesta, pero los Drumpf para nada. A partir de entonces parece ser que no los toleran mucho precisamente en ese lugar a los Trump. Con el paso del tiempo, este pariente de él se cambió el nombre al ir a Estados Unidos y pasó de decirse Drumpf, apellidarse así, a ponerse Trump. Con lo cual, ya sabéis, esa particularidad que tantos han hecho al ir de Alemania a Estados Unidos, especialmente si han sido de origen judío. Ya sabéis que es muy característico que llegaron a cambiar alguna letra de los apellidos para desconectar un poco de ese pasado judío en sus tierras. Algunos de ellos, no todos. En ese caso, cuando su pariente llegó a Estados Unidos, empezó a hacer una red de negocios, entre los cuales también había ya un poco la misma línea que ha seguido precisamente Donald Trump. Y alguna cosa tenía que ver no solo con cuestiones más cotidianas y normales de negocios, sino alguno de ellos estuvo involucrado, bueno, en cuestiones de prostíbulos. Bueno, pues fue amasando su fortuna. A partir de aquí hubo un cambio en la propuesta de decir de dónde eran su origen. Se decía que venían de Suecia. Después él mismo ya vimos cómo dijo finalmente que no, que su procedencia era alemana. Bueno, si ya sabemos ahora más o menos sus raíces, mirad ahora esto. Trump fue a la Universidad de Fordham en el Bronx. Y aquí empezamos ya a ver algo que iremos tirando del hilo. Pero antes recordemos, Trump es presbiteriano, él lo dejó muy claro, y además dijo respecto a la conversión de su hija Ivanka al judaísmo, sentirse orgulloso. Literalmente dijo, no solo tengo nietos judíos, tengo una hija judía y estoy muy orgulloso por eso. Bueno, pues evidentemente todo queda en casa. A pesar de todo, vamos directamente a qué es esa Universidad de Fordham, de dónde surge, quién la controla. La Universidad de Fordham, Fordham University, es una universidad privada católica de la Compañía de Jesús, por tanto, de los jesuitas, ubicada en Nueva York, en Estados Unidos, y pertenece, como no, a la Asociación de Universidades Jesuitas. La universidad fue fundada por el arzobispo de Nueva York, John Joseph Hughes, con el nombre de St. John's College en 1841. La universidad se creó como una respuesta de las comunidades católicas de Nueva York al problema que planteaba la discriminación ejercida por la Universidad de Columbia, que no aceptaba estudiantes católicos. Por tanto, si se iba a esa universidad, evidentemente, ¿quién serían los que irían allí? Pues sobre todo, católicos. Miremos algún dato más interesante. Esto, el letrero de la Universidad de Fordham, ya está claramente puesto así. Evidentemente denota que es una universidad de los jesuitas, no hay vuelta de hoja. Y esta es precisamente la forma en que ellos plasman en su logotipo que verdaderamente son de los jesuitas, con las famosas siglas IHS y los 3 clavos, de lo que tanto hemos venido tratando ya con las conferencias antiguas. Recordad que los clavos, en verdad, significan el 6,
y significan 3 veces 6, o sea, 666. Si no conocéis este dato, pues buscad cuando estuve presentando la conferencia de Papa a Papa, los jesuitas al descubierto, donde mostré precisamente este dato. Bueno, pues queda claro que él estuvo estudiando con los jesuitas. Pero ahora vamos a ver un artículo muy interesante. Donald Trump, jesuita educado en Fordham University. Bien, aquí el autor del artículo plasmó un momento en una forma de poner las manos en una cierta disposición, que todos sabemos, la famosa disposición triangular, pero bien, esto ya sabéis que a veces puede ser o no puede ser, sencillamente puede ser una cuestión de una postura que una persona haga en un cierto momento y ya la cataloguen como algo en concreto. Pero bien, vamos a profundizar a ver si hay algo de razón en todo esto. Donald Trump: yo era un gran estudiante, fui a las mejores escuelas. Sus 2 primeros años de estudiante en Fordham, la Universidad de la Compañía en el Bronx. Donald Trump ha sido el tema del frenesí mediático de los últimos tiempos. Parece que una cantidad considerable de los que suscriben a fuentes alternativas de información son partidarios de Trump. Lo ven como una especie de rebelde que va en contra de los partidos republicano y demócrata, como lo demuestra su reciente no compromiso de apoyar al candidato republicano a la presidencia. Y esto es cierto. Muchas personas de ese ámbito alternativo están pensando que Donald Trump es una solución ideal porque, bueno, no se dispone a estar plenamente con unos ni con otros, que va un poco por libre, que viene a ser un justiciero, algo parecido a esto. Evidentemente, ya estamos mostrando cómo las cosas son bastante distintas de lo que muchos piensan. Podría ser, sin embargo, que Donald Trump es un candidato a la bandera falsa que se utiliza para asegurar el voto de la cada vez mayor circunscripción independiente, con el fin de inevitablemente acallar a los Estados Unidos en un falso sentido de la novedad política positiva, y por lo tanto, el fascismo que conduce a una guerra de raza a nivel nacional, como ideada por los maestros del antagonismo de clase, los hijos de Loyola, los jesuitas. Bien, es la pregunta que se hace aquí la persona que ha escrito esto. Pero ahora vamos a entrar en datos que son importantes. Trump dice ser presbiteriano, sin embargo asistió a la Universidad Jesuita Fordham durante 2 años y luego se trasladó a la universidad secretamente controlada por los jesuitas, que es la de Pensilvania. La Universidad de Pensilvania es financiada por varios judíos de corte papal, sobre todo por la Fundación Annenberg, iniciado por caballero papal, y tiene que ver con cuestión judía, Walter Annenberg Hubert. Annenberg asistió brevemente a la Universidad de Pensilvania en su juventud y más tarde estableció la Escuela de Comunicación Annenberg de la Universidad de Pensilvania. Annenberg es un comandante del Caballero de la Orden de San Gregorio Magno. Corte judío David L. Cohen es el presidente de la Junta de Síndicos de la Universidad de Pensilvania, así como un alumno de la Universidad de Pensilvania. Él es también el vicepresidente ejecutivo de Comcast. Recientemente fue nombrado copresidente del Comité de Planificación de la Dirección de la Reunión Mundial de las Familias Católicas en Filadelfia. Todos recordamos que eso tuvo que ver con la visita del Papa a Filadelfia. La Universidad de Pensilvania podría ser renombrada Universidad de, bueno, algo así como tema de judíos, debido a su enorme cantidad de fondos y de liderazgo judíos papistas, y realmente toda la región de Pensilvania es controlada por la jerarquía católica romana a través de la jurisdicción jesuita, que tiene jurisdicción sobre Pensilvania, el arzobispado de Filadelfia y el obispo de Pittsburgh, conjuntamente con los funcionarios coadjutores temporales del gobierno producidos por UPenn y las siguientes universidades católicas o católicas financiadas: Universidad La Salle, Universidad Duquesne, Universidad Estatal de Pensilvania, Universidad Villanova, Universidad Temple y Universidad St. Joseph. Mirad cómo los datos que está dando es de esa vinculación con una serie de judíos, evidentemente con mucho dinero, que son papistas, o sea que están, como no, asociados al Vaticano. ¿A través de quién? De los jesuitas. Ya hemos venido hablando muchas veces sobre esto, esa extraña simbiosis entre unos y otros. Los protestantes no asisten a las instituciones católicas romanas, especialmente a las instituciones jesuitas contrarreformistas como la Universidad Fordham, por lo que Trump es por lo menos
un apóstata por haberlo hecho. Sin embargo, la historia no termina con Trump. De los 5 hijos que tiene, los 3 que aparecen en la Wikipedia han asistido a las siguientes escuelas: Donald John Trump Jr. en la Universidad de Pensilvania, Ivanka Marie Trump también en la Universidad de Pensilvania y Eric Frederick Trump en la Universidad de Georgetown. Todos, evidentemente, han asistido a lugares de jesuitas. Ahí tienes, Trump, además de ser afiliado tanto con el jesuita Fordham como con el jesuita UPenn secretamente, tiene al menos 3 hijos que son todos egresados de UPenn y de la famosa Universidad Jesuita de Georgetown. Ya sea Trump, Jeb Bush, Hillary Clinton o incluso Bernie Sanders, que terminan ganando las elecciones de 2016, todos estos candidatos están conectados con Roma y todo servirá solamente para implementar las políticas tiránicas y neorromanistas del papado y sus profesos soldados de la Compañía de Jesús. Pues la verdad es que, después de ver los datos que presenta este señor aquí, que los podéis comprobar, queda claro. Todo lo que se ha montado alrededor de este personaje, evidentemente nos lleva a la Compañía de Jesús. Una vez más, siguen habiendo sorpresas para muchos cuando se empieza a ahondar qué hay detrás de algunas de las personas que son capaces de prácticamente mover el mundo, o así lo entiende la mayoría. Desde luego, la conclusión a la que llega esta persona que ha hecho este artículo realmente es muy acertada. La Compañía de Jesús está moviendo por detrás todo el escenario y, cómo no, a sus títeres. Y da igual si tienen mucho dinero o poco, son sus títeres. Bien, pues ahora vamos a hablar del vicepresidente de Donald Trump. Quizás no es tan mediático, al menos fuera de Estados Unidos, pero vamos a ver qué importancia llega a tener este señor, que ha sido elegido precisamente por Donald Trump. El señor Pence. El compañero de fórmula del magnate es el verdadero peligro ultraconservador. Este religioso fervoroso que ha lanzado cruzadas contra los gays y el aborto bien podría terminar heredando el poder. Fijaos cómo se presenta este artículo. Católico convertido al evangelismo. Pence es un cristiano, un conservador y un republicano, en ese orden, según sus propias palabras. No hace ningún esfuerzo por esconder su apego a lo que considera los valores tradicionales de la familia, ni su hostilidad hacia el aborto y el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Incluso ha abogado por gastar fondos públicos en su estado en lo que se conoce como terapia de conversión, dirigida a cambiar el comportamiento sexual de los gays. En otras palabras, cree que la homosexualidad es una enfermedad que puede curarse. El año pasado, Pence capturó la atención en su país por cuenta de la Ley Estatal de Restauración de la Libertad Religiosa, que permitía que los comercios y restaurantes vetaran como clientes a las parejas gays invocando su fe. Las protestas lo obligaron a rectificar para aprobar una enmienda que prohibía la discriminación. Pero bien, ya veis su perspectiva, ¿no? Le llaman ultraconservador. Bueno, pues vamos a ver aún más detalles. También, entre otras perlas, firmó otra ley que prohíbe abortar en ciertos casos. Ha votado en contra del salario igualitario y bloqueó fondo para los refugiados sirios que llegan a Indiana. No cree en la efectividad de los condones y está en contra de los centros de planificación familiar. Aunque en su momento cayó en oídos sordos, pues muchos descartaron sus palabras como retórica de campaña, la derrotada Hillary Clinton lo advirtió con todas sus letras al calificarlo como la opción más extrema de esta generación y un hombre profundamente divisivo. Bien, ya sabéis que Hillary Clinton también se posicionaba, evidentemente, en todo lo contrario. Y estas son las palabras que utilizó para referirse al señor Pence. Lo escogieron para lograr que la élite del partido, los evangélicos y los ultraconservadores, se tragaran el sapo que representaba Trump. Estos grupos, con frecuencia entrelazados, nunca vieron al magnate neoyorquino como un candidato soñado, pues en el pasado apoyó a demócratas, fue abierto en temas como el aborto y carga demasiados divorcios y escándalos sexuales encima. Pence, por el contrario, lleva casado más de 30 años con su esposa, tiene 3 hijos y no se le conocen escándalos personales.
le aporta al presidente electo sus credenciales conservadoras y una experiencia política clave para apoyarse en el Congreso, también de mayoría republicana. A pesar de su papel de telonero en el espectáculo en que Trump convirtió la campaña, no le ha temblado esa voz grave y pausada para mostrarse en desacuerdo con el magnate. Incluso aseguró, en medio del escándalo por la grabación en la que decía que podía tocar las mujeres donde le diera la gana, que no lo podía defender. Ya veis que él se posiciona de un modo sumamente moral. Incluso si convenía decir que en esto no podía apoyar a Trump, lo decía. Bueno, mirad ahora aún más datos. De entrada, Pence ha pasado a encabezar el equipo de transición. Está emergiendo como una figura dominante en la administración que está tomando forma, así como el principal conducto entre el Capitolio y la Casa Blanca, explica The New York Times. Como compañero de Trump, cumplió su misión de construir puentes con la dirección del Partido Republicano, y se sabe que muchos en sus toldas preferirían tenerle al mando. Sin siquiera haberse posesionado, varios analistas apuntan que, ante el desdén del magnate frente a muchos asuntos, será el vicepresidente más poderoso de la historia. Algunos lo asemejan a Dick Cheney, el influyente número 2 de George Bush. Otros sostienen que son tantos los líos de Trump que bien podría no terminar su periodo, renunciar o ser impugnado incluso por su propio partido y cederle su lugar. Bueno, es una alternativa que hay que tener en cuenta. Por increíble que parezca, a pesar de su misoginia y racismo, la verdadera pesadilla de los liberales en Estados Unidos no es Trump, sino su segundo a bordo, y podrían terminar haciendo fuerza para que el magnate no deje el puesto tirado por nada del mundo. Bueno, veremos qué termina sucediendo. Ya sabéis que hasta de aquí unos pocos días no se sabrá si finalmente él puede coger la presidencia de Estados Unidos o no. Tiempo al tiempo. Pero todo esto de momento queda allí. Mirad qué comentario había que me gustó recoger aquí. Porque esta persona, yo no sé qué conoce él de la palabra de Dios, pero sí sé algo en concreto. Y es que seguramente no se da cuenta que sus palabras son plenamente profecía. Mirad qué nos dice este señor aquí. En su escrito, un comentario que deja ir precisamente en lo que hemos leído. Lo dicho, esta revista enfila todas sus críticas contra aquellas personas que consideran van en contra de lo que apoyan. El señor Pence es simplemente un cristiano que defiende sus creencias y que no permite que los gays impongan sus creencias a los demás. Y está muy bien defender sus creencias a toda costa, así como los gays, con su prensa incluida, esta revista hacen lobby en cualquier parte para que aprueben sus postulados. También hay personas que defienden sus posiciones. Recordemos que esto lo está escribiendo Hoffman Pacheco Gómez. Ojo con mis palabras. Perdón, me he saltado una línea. Ojalá nuestro próximo presidente defienda a la familia, como lo muestra la Biblia con esta fuerza. Ojo con mis palabras, la próxima contienda electoral para elegir presidente, atención a lo que dice ahora, estará marcada por la controversia religiosa. Y quienes se paren firmes a defender todo lo concerniente a la familia tradicional, ganará. Y en esto los cristianos tendremos un enorme peso decisorio. Si no es que nosotros mismos elegimos al presidente, prepárense para eso. Pues una vez más, es impresionante lo que llega a decir este hombre, porque realmente no sabe, y es evidente por lo que comenta, que lo que está diciendo es una profecía que prácticamente se va a cumplir tal como dice. Recordemos, y veremos unas citas al final de todo este tema sobre Donald Trump, que tienen que ver con lo que acaba de expresar este señor aquí, y que no son palabras de él, sino que son palabras escritas por Ellen White en 1888 y que aparecen en su libro El conflicto de los siglos, donde se narra el proceso que va a haber en Estados Unidos para que finalmente eso suceda. Y está escrito en 1888 y habla en definitiva de ese efecto péndulo que habría. Todo se llevaría a un extremo para que finalmente se suscitara un reavivamiento falso a nivel cristiano, creyendo en lo que no es cierto, y volvería el péndulo arrasando con todo, imponiendo precisamente
todo el más espectacular conservadurismo, que tiene que ver no solo en ser católico o protestante, sino que va en una muy mala interpretación de la palabra de Dios, que va a llevar a pedir que haya alguien mandándolos que imponga la ley dominical. ¿Aún no creéis eso? Pues preparaos. Este señor ya está diciendo lo que vendrá, y no es ningún profeta, es evidente, pero es curiosa esa opinión que desde luego no tiene desperdicio, sobre todo cuando sabemos la profecía verdadera y no lo que tantos interpretan tan fuera de lugar. Ahora vamos a ver un vídeo. Mike Pence, por sus excelentes palabras a Donald Trump, no lo quieren los anticristianos. Estad atentos a sus palabras. Bien, ya habéis visto que es un vídeo que no tiene desperdicio. Realmente es impresionante todo lo que llega a decir. Una vez más, recordemos, él es el líder del Tea Party, un movimiento tan conservador, con tan por detrás de aspecto religioso, que insta a los políticos a legislar según el criterio cristiano. Cuidado, eso sí, cristiano entre comillas, porque dependiendo de qué, ya sabemos que no va a ser precisamente lo más cristiano del mundo. Y me refiero especialmente a que son las personas que también instarán y trabajan para esto, para conseguir el domingo como día de reposo. Si os habéis fijado, todas sus palabras son impresionantes. Parece más un sermón hecho desde un púlpito que un político haciendo campaña. Esto en otros países sería impensable. En Estados Unidos ya veis que es algo común, pero en el modo en que se llegó a expresar este señor es totalmente impresionante. ¿Hasta qué punto él mismo está tratando de decir que la nación vuelva a ser como antes para llegar a ser otra vez grande, en el sentido de volver a Dios, hacer la voluntad de Dios, orar? ¿Qué político dice eso en España, por ejemplo? Sería impensable en estos momentos, ¿no? O muy pocos pueden hacer algo así. Allí esto, ya sabéis, es Estados Unidos, no es España. Pero lo que sí está claro es que la forma de expresarse que ha utilizado, incluso su puesta en escena, ¿os habéis fijado? Vestido de azul, la corbata con un azul que destacaba mucho, todo esto son puestas en imagen que están denotando el mensaje que quiere transmitir. No solo se hace para ir bonito, se hace para utilizar un lenguaje. La verdad es que sus palabras no pueden dejarnos como si nada. Verdaderamente lo que está diciendo es el propósito que se va a cumplir en Estados Unidos a través de los políticos por la presión religiosa que van a tener. Y evidentemente, una vez más, démonos cuenta, él es católico y después se hace evangélico. ¿Será porque sí? ¿O será porque también es una de las piezas claves para que Roma termine imponiendo el domingo en Estados Unidos, hasta que se haga la imagen de la bestia? Pues, si hemos visto el primer vídeo, ahora vamos a ver el segundo. También es sobre Mike Pence, y lo curioso es que aquí el vicepresidente habla a los judíos en Estados Unidos y al pueblo de Israel, y estad muy atentos a sus... Pues evidentemente, como os decía, no tiene desperdicio este vídeo. Vaya palabras que utiliza. La palabra saldrá de Jerusalén. Está citando cuestiones bíblicas para hacer referencia a ese apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel, pero de un modo totalmente sionista. Evidentemente, como evangélico que es, y puesto en Tea Party, sus creencias son las que ya hemos venido tratando tantas veces. Quieren convertir a Jerusalén en un lugar emblemático para conseguir algo, y es que venga el Mesías y haya los 1000 años de paz en la tierra. Esas son sus creencias, por eso presionan tanto en el mundo entero para conseguir que Israel se salga con todo. Evidentemente, Israel es una única democracia prácticamente entre todos sus vecinos, y eso evidentemente se tiene en cuenta, pero fijaos cómo a su vez
lo que están intentando es un apoyo incondicional a ese país para que algo se haga allí. Y esto es la parte quizás más interesante, porque todo esto nos está llevando a una situación para que finalmente se construya el tercer templo de Jerusalén. Sin el apoyo de Estados Unidos e Israel, eso difícilmente se podría producir. Todo va a llegar a su tiempo, los pasos se están dando. Y mientras, por un lado, en Estados Unidos se va a volver con ese efecto péndulo a lo más extremo de ese conservadurismo cristiano, entre comillas, hasta instaurar el domingo como día de reposo, en Israel también va a suceder algo. No olvidemos eso. Mirad, aún hay más cosas. El vicepresidente mismo dice, si nos humillamos y oramos a Dios, Él sanará nuestra nación. Esto lo ha dicho en uno de los vídeos que hemos visto. Realmente Él cree, o al menos así se expresa, que si el pueblo, la nación, vuelve a humillarse, a orar a Dios, ¿qué hará Dios con Estados Unidos? Volverá a hacerla lo más grande posible. Bueno, pues era de esperar. Esto que por profecía los adventistas sabíamos desde hace tantísimos años, para muchos está siendo una sorpresa. Lo peor es que otros muchos lo ven como un momento ideal para que el mundo vaya bien. Qué poco se sabe de profecía. La verdadera interpretación profética, la no manipulada. Por desgracia, tantos van a caer en ese engaño satánico. Nuestro deber desde aquí es decir las cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan, creáis. Porque algunos aún no quieren aceptar las cosas. Cuando llegue ese momento, va a ser decisivo y todos deberéis posicionaros. Y avisados estáis. ¿Creeréis? Eso ya es cosa vuestra. Fijaos cómo cuando él habla de sanar a la nación, aquí además se nos dice Pence, que actualmente se desempeña como gobernador de Indiana, no ha temido de declarar públicamente su fe y ha pedido a sus compatriotas tomar tiempo para orar por la nación, sobre todo en los momentos actuales y cruciales en el país. Y recordemos que él dice que es de los que ora también en su casa, hasta bendiciendo la comida, que evidentemente todo el mundo debería hacerlo, pero es algo que está quedando en desuso en muchos hogares, también en Estados Unidos, y ahora lo que se busca es precisamente que todo esto vuelva a destacarse. Y bien, él va hablando, ya hemos visto bastantes cosas de lo que va diciendo, vamos directamente a dar un salto para mostrar las últimas noticias más destacadas, eso sí, sobre Trump en orden de aparición. Ya hemos visto muchas cosas, pero ahora iremos mostrando todas las noticias que han ido surgiendo, que son más destacables y que también entran en el panorama de todo lo que hay respecto a Donald Trump. Y veréis que es bastante variopinto, ¿eh? Aquí tenéis, el Consejo Evangélico de Trump cuenta con Bachmann, Falwell Bachmann. ¿Qué es el Consejo Evangélico? Ya estuvimos viendo cómo había todo un consejo de pastores básicamente evangélicos que están influyendo sobre Donald Trump y él pide su consejo continuo, etcétera, etcétera. Bien, mirad este artículo porque vamos a destacar algo de aquí. Entre las personas que figuran en esta entidad, por decirlo de algún modo, de pastores cristianos, entre comillas, recordaréis seguro a alguien, Kenneth y Gloria Copeland. ¿Os suena el señor Kenneth Copeland? Estuvimos mostrando precisamente del señor Copeland cómo es un líder carismático que hizo algo especial y fue una gran reunión a nivel pentecostal con una imagen en directo en videoconferencia del Papa y que dijeron que ya no tiene sentido el tema del protestantismo y la reforma, y que todos debemos estar unidos con el papado, y lo pudimos mostrar. Pues el señor Copeland está precisamente en ese gabinete asesor de Trump. Y también está Jerry Falwell, que es también alguien del cual estuvimos tratando en conferencias,
y que evidentemente tiene un gran peso en el mundo protestante en Estados Unidos. Pues mirad, hay una lista muy extensa de distintas personas, ya lo veis. Lo curioso de todo esto, ya lo veréis después. Mientras tanto, otra noticia que surgió. Elegido por Dios, un conocido predicador estadounidense compara a Trump con San Pedro. Rick Joyner ha declarado que siguió de cerca la campaña de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y asegura que el magnate estadounidense es un hombre honesto. El fundador del ministerio Morning Star, una congregación religiosa cristiana de Estados Unidos, Rick Joyner, ha declarado durante un programa de televisión estadounidense que el nuevo presidente de su país es alguien a quien Jesús habría elegido, informa el diario británico Daily Star. Dice que Jesús lo habría elegido, ¿eh? Joyner, quien asegura que mantuvo contacto con Trump durante la campaña presidencial, considera que por la ambición y la dureza que demostraban, los apóstoles eran como Donald Trump. Según el pastor, de todos los discípulos de Jesús, al que más se asemeja el multimillonario estadounidense es el apóstol Pedro, el fundador de la Iglesia. Fijaos, dan por bueno o por válido que Pedro es el fundador de la Iglesia. Una barbaridad doctrinal impresionante. Sí, porque no es así. Ya sabemos todos que eso no es cierto. Todos menos muchos católicos que no quieren ver la verdad. Pero las evidencias históricas y bíblicas son clarísimas, ¿cómo no? Es él, Trump, quien salió del barco. Es él quien recibió el mayor honor de Dios, dice el predicador aludiendo a un conocido pasaje bíblico. Sí, ya lo sabéis, cuando Pedro anda sobre las aguas, en definitiva, ¿quiere decir esto? O es el que deja la barca para ir a seguir a Jesús. Asimismo, Joyner considera positivo que Trump no haya seguido el mismo camino que la mayoría de políticos estadounidenses para llegar hasta donde está. Él dice lo que piensa, al igual que Pedro, nunca se detuvo, nunca renunció, subraya el predicador, que considera que Trump va a decir cosas escandalosas, pero es un hombre honesto. Bien, pues ya veis que verdaderamente tiene un apoyo por detrás religioso realmente importante, porque para llegar a hacer esta comparativa tan disparatada, desde luego hay que atreverse, ¿eh? Pero en fin, ¿qué tipo de personajes son los que van a llevar teóricamente a Donald Trump a tener un mandato que haga ciertas cosas que cumplan tanto la profecía? Pues ya veis qué tipo de calaña de gente, ¿no? Bien, otra noticia que surgió, y de esto iremos viendo varias, las personas que Donald Trump ha ido eligiendo para el que va a ser su nuevo gabinete presidencial, en definitiva. Y este artículo da datos muy buenos, que podéis confirmarlos en cualquier otro lugar. Trump pone de secretario de Comercio a un hombre de Rothschild. Sí, los famosos Rothschild de los que vinimos hablando de ellos ya en la primera conferencia de la serie El Gran Engaño. Ya sabéis, esa élite de la masonería que está plenamente vinculada al Vaticano. Cada vez más gente está despertando a la verdad sobre Trump, dice el artículo. Algunos de los medios alternativos norteamericanos que apoyaron a Trump con todas sus esperanzas, no los que están pagados por vete a saber quién, empiezan a denunciar la gran estafa que ha sido Trump. Ya hemos denunciado los evidentes vínculos de Trump con Goldman Sachs en anteriores artículos y ya hemos expuesto nuestra opinión. Trump es una de las mayores y más bien orquestadas maniobras de manipulación social de los últimos años a escala global. Ahora podemos hablar sobre quién es el multimillonario Wilbur Ross, el hombre al que Trump ha dado el puesto de secretario de Comercio. Wilbur Ross trabajó como director gerente senior de Rothschild Inc. durante 24 años. Y no es una simple casualidad, de hecho las relaciones de Trump con Rothschild vienen de lejos. Según describe la web Philosophy of Metrics, el 30 de octubre de 1978, el periódico The Spotlight informó que los principales inversores que se ocultaban detrás de Resource International fueron Meyer Lansky, Tibor Rosenbaum, William Mellon Hitchcock, David Rockefeller y miembros del clan Rothschild. Rockefeller y Rothschild, ya sabéis, dos grandes familias del mundo de la masonería de la élite. Michael Collins Piper, en su libro La Nueva Jerusalén, Poder sionista en América, describió la relación entre Donald Trump y Resource International.
El siguiente fragmento resume la relación. En 1987, a raíz de la muerte de James Crosby, el jefe de Resource International, el magnate de Nueva York, Donald Trump, entró en escena y compró su imperio del juego. Trump pronto se convirtió en un nombre familiar, con su personalidad colorida y su insistencia en ponerles nombre a una amplia variedad de hoteles de lujo, casas de apartamentos y otras empresas comerciales. Pero mientras el nombre Trump apareció en los titulares, los nombres de los verdaderos promotores detrás de Resource International permanecieron ocultos a la vista del público. Finalmente, el apoyo de los Rothschild sería aún más evidente. En la década de los 80, después de expandir rápidamente el alcance de Resource International a Atlantic City, Donald Trump se encontró en problemas financieros debido a que el mercado de bienes raíces en la ciudad de Nueva York había tocado fondo. Sus 3 casinos en Atlantic City estaban amenazados por los prestamistas. Fue con la ayuda de Ross, entonces director gerente senior de Rothschild Inc., que a Trump se le permitió mantener los casinos y reconstruir sus negocios amenazados. Una buena vinculación, ya veis. La conexión entre el clan Rothschild, siendo inversionistas principales originales de Resource International y Rothschild Inc., permitiendo a Donald Trump retener la propiedad sobre los casinos de Atlantic City, salvándole de la bancarrota, no debe considerarse una coincidencia. Dicho de otra manera, en ese momento los Rothschild lo compraron. Al salvarle de la ruina, desde entonces Trump es de su propiedad. De hecho, debemos empezar a preguntarnos si no empezaron a prepararlo entonces para el puesto al que ha llegado ahora. Yo creo que deberíamos planteárnoslo ya mucho antes, cuando era un estudiante, tal como hemos visto, con los jesuitas. La idea de un Trump presidente ya fue inoculada en el imaginario público en un programa televisivo de máxima audiencia, The Oprah Winfrey Show, en 1988. Pero volvamos al secretario de Comercio nombrado por Trump. La cuestión es que Ross, el hombre de Rothschild, como secretario de Comercio, jugará un papel crucial de enlace entre las empresas y la Casa Blanca. Ross desempeñará un papel clave en lo que se espera sean los temas clave de la política económica de Trump, como el comercio y el empleo. Recordemos que Ross también trabajó como asesor de privatización del alcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, y fue miembro de la sociedad secreta Kappa Beta Phi de Wall Street, formada por altos ejecutivos financieros. Ya veis qué ámbitos en los que se mueven. De ella formaron parte personajes como Robert Rubin, John Corzine y John C. Whitehead, ex jefe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, hombre de extrema confianza del clan Rockefeller y miembro del Club Bilderberg, y en su momento socio de Goldman Sachs. Vaya conexiones. Una reciente entrevista en Bloomberg con la gestor de fondos de cobertura Whitney Tilson deja bien claro lo que ha hecho Trump y lo que en realidad representa. La administradora de fondos de cobertura Whitney Tilson se sintió feliz el miércoles por la mañana. Después de que Donald Trump ridiculizara Wall Street en la campaña electoral, el presidente electo nombró al ex ejecutivo de Goldman Sachs Group, Steven Mnuchin, para que fuera su secretario del Tesoro, y al inversionista multimillonario Wilbur Ross para dirigir el Departamento de Comercio. Trump incluso se reunió con el presidente de Goldman Sachs, Gary Cohn, en la Trump Tower. Según Tilson, Trump prometió castigar los abusos de Wall Street y ahora se está rodeando de banqueros y multimillonarios. Suena gracioso, ¿no? Qué paradoja. Estoy gozando de esto. Creo que Donald Trump los engañó a los votantes. Me preocupaba que hiciera cosas locas que echaran abajo el sistema. Así que el hecho de que esté nombrando a gente dentro del sistema es una cosa realmente buena. En fin, ya veis entonces qué conexiones hay con las personas con las cuales se está asociando y cómo evidentemente esto tiene una repercusión porque es algo que viene precedido por esos negocios que él tenía y cómo los Rothschild le salvaron. Bueno, una vez más, se está vinculando con personas que ya veis en qué ámbitos se mueven. No solo cuestión ultraconservadores cristianos, entre comillas, sino también del mundo de quién, de las logias masónicas. Y como no, de los jesuitas, ya lo hemos visto.
Los lobos de Wall Street contra los que arremetió Trump serán sus ministros, decía el titular. Donald Trump ha elegido a 2 antiguos directivos de los mayores bancos de Estados Unidos como secretarios del Tesoro y de Comercio. Y una vez más aquí nos dan datos que amplían un poco lo que hemos visto ahora. En sus discursos de campaña, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, criticó en repetidas ocasiones a los financieros de Wall Street. Sin embargo, para conformar parte de su ejecutivo ha elegido a 2 antiguos altos directivos de los mayores bancos de su país. El portal Meduza ha explicado algunos detalles sobre estas personas. Steven Mnuchin, futuro secretario del Tesoro. Steven Mnuchin es un conocido inversor y fue un alto directivo del banco Goldman Sachs, al que Trump atacó de manera repetida durante la campaña electoral. Después de trabajar en esa entidad financiera durante más de 20 años, desempeñó su labor en varios fondos de cobertura, hasta que fundó uno propio, con el dinero de George Soros, el que faltaba por el duro, uno de los principales oponentes de Trump, al que odian de veras muchos partidarios del presidente electo. Mnuchin nunca ha ocupado ningún cargo político, pero ha donado dinero a los políticos de manera regular, más de la mitad a demócratas como Barack Obama, John Kerry, Al Gore y Hillary Clinton. Es curioso, todo lo contrario a lo de Trump. Este mayo, Steven Mnuchin se convirtió en el responsable de la recolección de las donaciones para Donald Trump. Tuvo tanto éxito que, en un mes, reunió casi la misma suma que Hillary Clinton, que siempre había estado por delante en la recaudación de fondos. Wilbur Ross, un inversor multimillonario de 79 años, se hizo rico con la compra y reestructuración de empresas en quiebra, gracias a lo cual ha recibido el apodo de Rey de la bancarrota. La revista Forbes calcula que posee una fortuna de 2.500 millones de dólares. Casi nada, ¿no? Durante 25 años trabajó en la filial del Banco Rothschild en Nueva York. A principios de los años 90 ayudó a Donald Trump a salvar su casino en Atlantic City, cuando el futuro presidente estaba al borde de la ruina. Desde que comenzó el siglo XXI, Ross dirige su propio fondo de inversión. The Wall Street Journal asegura que, entre sus métodos de salvación de empresas en problemas, se encuentra la transferencia de una parte de la producción al extranjero, una medida a la que Trump se opone de manera firme. En muchas ocasiones también ha vendido las empresas rescatadas a inversores foráneos. En el pasado Ross apoyó a los demócratas, pero en estas elecciones se ha convertido en un firme partidario de Trump, además de su asesor económico. Como secretario de Comercio, este inversor promete cancelar la firma del Tratado de Asociación Transpacífico, el TTP, cuya anulación ha sido una de las promesas claves de Trump. Bueno, pues ya veis que dependiendo de lo que interesa se va hacia un lado o hacia otro, pero de qué personas se está rodeando, Atención ahora, otra noticia. Al Gore. Todos conocemos que después de querer ser presidente de los Estados Unidos, finalmente se vinculó plenamente al tema de la cuestión del medio ambiente, pero sobre todo contra el cambio climático. ¿Y qué ha llegado a hacer ahora? Dice, acabo de tener una conversación muy interesante sobre el cambio climático con Donald Trump. El ex vicepresidente Al Gore tuvo una reunión con el presidente electo Donald Trump y su hija, Ivanka Trump, el lunes. La reunión fue anunciada por el portavoz de Trump, Jason Miller, durante la conferencia telefónica diaria del equipo de transición presidencial. Miller dijo que Gore estaría discutiendo asuntos climáticos con Ivanka, pero que no estaba programado para hablar con Trump. Pero cuando Gore abandonó Trump Tower, dijo a periodistas que había hablado tanto con el presidente electo como con su hija. Tuve una sesión larga y muy productiva con el presidente electo. Fue una búsqueda sincera de áreas de terreno común. Tuve una reunión de antemano con Ivanka Trump. La mayor parte del tiempo estuvo con el presidente electo Donald Trump. Me pareció una conversación muy interesante y para continuar, y voy a dejarlo en eso, dijo Gore. La reunión sigue a informes de que Ivanka podría asumir gran parte del papel que normalmente se llena por las primeras damas, y será hacer del cambio climático una de sus cuestiones de firma. Ivanka también podría asumir el negocio de bienes raíces de su padre junto con sus hermanos mientras él está en el cargo. Si Ivanka se compromete a abordar el cambio climático, sería una gran diferencia con los comentarios pasados de su padre sobre el tema. Trump ha descrito previamente el cambio climático como un engaño perpetrado por los chinos.
Hay pruebas sustanciales de que el mundo se ha calentado en los últimos años y hay consenso generalizado en la comunidad científica de que este cambio es causado por factores provocados por el hombre y que podría tener consecuencias desastrosas. Gore es un ambientalista ardiente y ha escrito libros y ha producido una película documental sobre el calentamiento global, que ya estuvimos tratándolo en su momento. Y recordemos, Trump dice que todo el cambio climático era por culpa de los chinos que estaban haciendo algo, una manipulación. Ya sabéis lo que hay en verdad detrás de eso, lo hemos tratado muchas veces, pero es curioso, eso no aparece en ningún sitio normalmente, ¿eh? Salen por tangentes por otros lados, pero eso no lo dirán nunca. Yahoo News llegó a Gore, Ivanka y el equipo de transición Trump para preguntar sobre la reunión. No han respondido, sin embargo. Una fuente cercana al vicepresidente Gore nos dijo que se acercó a los Trumps para organizar la visita. Gore se encuentra en la ciudad de Nueva York debido a que el Climate Reality Project, una organización de acción por el clima que fundó, está llevando a cabo un evento. El vicepresidente Gore dejó en claro en sus declaraciones después de las elecciones que tenía la intención de hacer todo lo posible para trabajar con el presidente electo, para asegurar que nuestra nación siga siendo un líder en el esfuerzo para enfrentar la crisis climática, dijo la fuente. Está en el área de Nueva York esta semana para su transmisión en vivo de 24 horas, las 24 horas de la realidad del proyecto de realidad climática, y lo tomaron en la oportunidad de discutir el tema. Bueno, pues ya veis, él en principio se mostraba reticente al tema del cambio climático, pero Al Gore fue aceptado para hablar, y no solamente con la hija, Ivanka, sino también con el mismo Trump. ¿Habrá cambiado algo a través de esa reunión? El tiempo lo dirá, pero es extraño cómo todo se está moviendo de formas que parecen muy contradictorias. Pero ahora, algo que también cabe destacar. Trump nombra a Ben Carson como secretario de Vivienda. Ya sabéis, este neurocirujano ya retirado, adventista del séptimo día, que iba también para presidente de los Estados Unidos. Finalmente ya no siguió la carrera y ¿qué hizo? Apoyar a Donald Trump. Y ahora Trump lo nombra como secretario de Vivienda. Bueno, algunas personas dicen que realmente esta persona no es él, sino que es un, digamos, alguien que hace el papel de él. Bueno, ahí queda la cuestión. Sabéis que se habla mucho de dobles, que se utilizan para ciertas cosas, etcétera, etcétera. Sea como fuere, el personaje que tenemos en cuestión es alguien que, siendo adventista, se ha puesto en política, cosa que para nada puede ser, pero ya sabéis, como siempre pasa, esto parece ser que en la Iglesia adventista no importe, cuando es algo que realmente no puede ser, pero en fin, allí va la cuestión. Y ahora se le da un cargo tan importante como vivienda, que tiene que ver con familia, por supuesto. La cual cosa quiere decir, veremos también a Ben Carson poniendo algo de peso en la cuestión del reposo semanal, porque da que pensar esto, ¿eh? Vivienda va asociado a familia normalmente. ¿Tendrá que ver algo? Aún veremos más cosas sobre Ben Carson y Donald Trump. Mientras tanto, fijaos también en esta otra noticia. La fundación del yerno de Trump donó miles de dólares a los asentamientos. Está hablando, ya sabéis de dónde, de Israel, lo que llaman lugares ocupados, Cisjordania, que era Judea y Samaria. Pues bien, ahora ya vemos una vez más esos vínculos que hay tan fuertes entre la familia de Trump y directamente Israel. Todo lo que tiene que ver con el sionismo más absoluto. ¿Por qué se financia todo esto? Porque creen que cuando los judíos estén en su tierra, o muchos de ellos, será el momento ideal para que aparezca el Mesías. Bueno, pues por esto financian estas cosas. Aún veremos más cuestiones sobre financiamientos de esos lugares. Trump presenta oficialmente a Mattis, alias Perro Rabioso, como futuro jefe del Pentágono, otra persona que ha elegido. Tenemos que estar muy fuertes militarmente como nunca lo hemos estado antes, ha declarado el presidente electo de Estados Unidos.
Le llaman perro rabioso. Mirad un poco el porqué. Sus declaraciones extravagantes e ingeniosas, en las que suele recurrir a palabras malsonantes, convierten a Mattis en una persona apreciada entre los marines de Estados Unidos. Los marines no saben cómo se escribe la palabra derrota. Sé educado, sé profesional, pero ten un plan para matar a todo aquel con el que te encuentres. Vaya frases, ¿eh? No hay nada mejor a que te disparen y que fallen. Es genial. La primera vez que haces volar en pedazos a alguien no es un hecho sin importancia. Dicho esto, hay algunos hijos de pip que tienen que ser matados. Vas a Afganistán y ves a hombres que azotan a las mujeres durante 5 años por no haberse puesto un velo. ¿Saben qué? A gente como esa no le queda nada de hombría, así que me resulta muy divertido dispararles. Me encantan las peleas. Vengo en son de paz, no traigo artillería, pero les digo una cosa con lágrimas en los ojos. Si me joden, los mato. Bien, pues ya veis que con estas frases no es de extrañar que le llamen perro rabioso, y es el que va a ser quien dirige el tema militar. Bueno, pues si así va a mandar las tropas, ya vemos cómo irá todo, ¿no? El presidente electo Donald Trump es nombrado Persona del Año por la revista Time. Es un gran honor, significa mucho para mí, afirmó el magnate inmobiliario. Desde luego, está saliendo ya en portada, ¿eh? ¿Cómo no? Aquí lo tenéis, y además se habló mucho, una vez más, de las fotos que aparece cuando alguien es elegido personaje del año en Time, con la M sobre su cabeza, y algunos decían, es que esto denota los cuernos puestos sobre Trump, como algo diabólico. Bueno, en fin, ya sabéis que siempre se dicen muchas cosas al respecto, ¿no? Pero bien, el caso es que es personaje del año en Time. Trump cumple su promesa de devolver el poder a la Iglesia. Su nueva secretaria de Educación es cristiana. Y mirad a quién ha elegido también para esto. La billonaria filántropa escogida por el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, para ser su secretaria de Educación, Betsy DeVos, expresó anteriormente su preferencia en dar más espacio al cristianismo en la enseñanza escolar de Estados Unidos. Está siendo claro, ¿eh? ¿Veis hacia dónde se dirige todo? La billonaria filántropa escogida por el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, para ser su secretaria de Educación, Betsy DeVos, expresó anteriormente su preferencia en dar más espacio al cristianismo en la enseñanza escolar de Estados Unidos, algo que actualmente ya veis que no está precisamente en boga. La revista Norteame Político tuvo acceso a la copia de una grabación en la cual Betsy y su marido hablaban sobre los valores cristianos y la educación americana durante un evento en 2001 llamado The Gathering, una conferencia anual de algunos de los cristianos más ricos del país. En la grabación la pareja DeVos había hablado sobre cómo ellos son motivados por la fe cristiana en presionar por reformas en la manera en que los jóvenes son educados en Estados Unidos. Ya veis, son personas de mucho dinero, cristianas, dicen, que presionan para el tema de la educación, los jóvenes en Estados Unidos, una vez más moviendo valores. DeVos, que deberá asumir la Secretaría de Educación a inicios de 2017, hasta usó un término de la Biblia para describir sus esfuerzos para las reformas. Ella citó Sefela, que es un lugar donde las batallas fueron combatidas en el Antiguo Testamento, incluyendo la lucha entre David y Goliat, la cual cosa ya nos está diciendo que es una lucha que parece que no pueda ser posible vencer, pero se vence. Nuestro deseo es estar en aquella Sefela y confrontar la cultura en que todos vivimos en la actualidad, en maneras que continuarán contribuyendo al avance del reino de Dios, pero sin permanecer en nuestro propio territorio de fe, dijo Betsy, según la revista. Ya veis, buscan el avance del reino de Dios. El matrimonio cristiano también sustentó que la selección de escuelas en los Estados Unidos debería llevar a una mayor ganancia del reino. Ellos también lamentaron cómo las escuelas públicas supuestamente desalojaron a la iglesia del centro de las comunidades. Rob Boston, portavoz de Americanos Unidos por la separación entre la Iglesia y el Estado, sin embargo, expresó su preocupación con las declaraciones de la secretaria de Educación. Su grupo anteriormente describió a DeVos como
un general de 4 estrellas en una guerra de bastidores engañosa en las escuelas públicas y en la separación entre Iglesia y Estado. Es evidente que hay personas que ya se lo están oliendo. Esa separación Iglesia y Estado la están minando y lo van a conseguir. Será todo uno. La imagen de la bestia, una vez más, como Roma. Es muy alarmante, dijo Boston a la revista Político. Las personas apoyan a los distritos escolares por diferentes razones. Algunos argumentan a favor del libre mercado, porque se oponen a la educación pública. Otros quieren apoyar las enseñanzas sectarias con el dinero de los contribuyentes. Devos tiene un pie en ambos campos, lo que no es un buen presagio para nuestras escuelas públicas. Bien, pues ya veis, hay personas que ya se temen que esto va a suceder. De hecho, las personas que opinan así muchas veces son ateos o son personas que tienen un criterio que dicen no se puede mezclar una cosa con otra, pero ya se dan cuenta que esa presión y a partir de ahora con esta persona puesta en ese lugar, las cosas pueden apretarse y cambiar y mucho. Y aquí tenéis a Betsy DeVos. Elizabeth Betsy DeVos es una mujer de negocios, filántropa y activista de la educación de Michigan. DeVos es conocida por su defensa de la elección de escuela, programas de cupones y los lazos a la cristiana reformada comunidad. DeVos está casado con Dick DeVos y es la hija en ley de Richard DeVos, fundador de Amway. ¿Os suena? Como un valor neto estimado de 5,1 mil millones de dólares. Su hermano, Eric Prince, es el fundador de Blackwater Worldwide. ¿Os suena también esto? ¿Recordáis esos soldados que eran enviados en plan como mercenarios, pagados por el gobierno de Estados Unidos a hacer guerra en Irak? Que hubo un escándalo tremendo, pagado por el gobierno de Estados Unidos, mercenarios para actuar allí, como supliendo lo que no podía llegar a hacer el ejército, se les faltaban hombres. Hubo un escándalo tremendo al respecto. Pues bien, ya veis, tienen ese parentesco, es su hermano el que llevaba eso precisamente. Curioso, tanto cristianismo por un lado y por el otro. Su padre, Edgar Prince, es un importante contribuyente a la Family Research Council. Una vez más, temas familiares. Pues bien, dicho esto, sobre esta persona, mirad, primeros años y educación. Elizabeth DeVos nació en Elizabeth Prince el 8 de enero de 1958, bueno, era su nombre de soltera, Elizabeth Prince. Ella creció en Holland, Michigan, la hija de Elsa, más tarde, y Edgar Prince, un empresario de ascendencia holandesa. Edgar fue el fundador de Prince Corporation, un proveedor de partes de automóviles con sede en Holland, Michigan, que en un tiempo empleó casi una cuarta parte de la población de la ciudad. Su hermano es el fundador de Blackwater, en Estados Unidos, una empresa de seguridad privada que tenía operaciones en Irak. DeVos fue educada en la High School secundaria cristiana, Holland, Holanda. Se graduó en Calvin College en Grand Rapids, Michigan, donde obtuvo una licenciatura en Administración de Empresas y Ciencias Políticas, y que estaba involucrado con la política del campus. Y todo esto aparece en una revista de filantropía, o se llamaba Filantropía. Si os habéis dado cuenta, esta señora se mueve también, como no, en un ámbito totalmente de educación cristiana. Pero queda todo aquí. Vida personal, familia. En la década de 1980 se casó con Betsy Dyke DeVos, un heredero a la fortuna Amway, que dirigía su empresa matriz Alticor de 1993 a 2002 y fue el 2006 candidato republicano a gobernador de Michigan. Pues vamos a ver, por las personas que no sepan qué es Amway. Amway es una gran empresa, es una compañía americana que utiliza un marketing multinivel modelo para vender una variedad de productos, principalmente en los de salud, belleza y cuidado del hogar. Amway fue fundada en 1959 por Jan Van Andel y Richard DeVos. Con sede en Ada, Michigan, la empresa y la familia de compañías de bajo Alticor reportó ventas de 9,5 mil millones para el año 2015, el segundo año consecutivo de descenso para la empresa.
Sus líneas de productos incluyen productos de cuidado del hogar, productos para el cuidado personal, joyería, electrónica, nutrición, suplementos dietéticos, purificadores de agua, purificadores de aire, seguros y cosméticos. Tiene varias veces o ha sido objeto de investigación en varios países. Fijaos, o sea, la han investigado en varios países por instituciones como en Estados Unidos la Comisión Federal de Comercio, por presuntos sistemas piramidales de prácticas relacionadas. Ya sabéis, es un negocio que se dice de esos piramidales, que por supuesto en algún lugar son legales, pero según que otros lugares no, y así han hecho auténticas fortunas. Pues ya veis qué bien posicionada está esta persona. Además, mirad esto, algunos grupos distribuidores de Amway han sido acusados de usar tácticas de culto como para atraer a nuevos distribuidores y mantenerlos involucrados y comprometidos. Las alegaciones incluyen parecido a una ONU, bueno, ya es una traducción automática, ya veis, del inglés, que dicen que en definitiva es una actitud paranoica de los expertos críticos de la organización. Seminarios y reuniones que se asemejan a reuniones religiosas de avivamiento. Y esto lo han comentado más de una persona que ha pertenecido a esta empresa, que cuando van a ciertas reuniones los motivan de un modo especial para que sigan vendiendo, porque pueden llegar a hacer mucho dinero con esto, si van teniendo gente asociada a ellos por debajo en ese estatus piramidal, y así reciben comisiones de lo que van vendiendo los demás. Con lo cual llega un punto en que prácticamente no tienen que hacer nada, viven prácticamente de eso, de lo que hacen los demás por ellos. Y así muchas personas han hecho mucho dinero. Pero ¿cómo los llegan a motivar? Dicen que la forma que tienen de hacer esas reuniones parecen reuniones de avivamiento religioso. Con lo cual, evidentemente, vuelve a haber una extraña asociación de conceptos entre el mundo comercial y el mundo religioso en una empresa que no todo el mundo cree en lo mismo que ellos. Bueno, pues por eso ha sido investigada en más de una ocasión, por esto y por la forma piramidal. Más noticias al respecto. Trump elige a un negacionista del cambio climático al frente de la agencia medioambiental. Habló con Al Gore, pero él, después, elige a alguien que va contra el tema del cambio climático. Y esa persona va a ser quien lleve la agencia medioambiental. Scott Pruitt está considerado como una figura muy próxima a empresas de hidrocarburos. En el pasado criticó las regulaciones medioambientales de la agencia que dirigirá. En fin, parece una contradicción. Pues una vez más, veremos por dónde sale el mandato de Donald Trump, pero hay cosas que siguen sorprendiendo a muchos. Aún han habido más cosas. En ascenso, Ivanka Trump camino a ser la hija presidencial más influyente. Ella y su esposo, Jared Kushner, se convirtieron en asesores clave del magnate. La independencia de su padre y la habilidad social, ejes de su éxito. Ya vemos y hemos visto cómo Ivanka Trump está teniendo un peso importante y parece ser que aún lo va a tener más junto a su esposo. En ese tiempo publicó un libro de autoayuda. Estamos hablando de Ivanka Trump. Y Memorias, que se convirtió en bestseller, y otro por salir en unos meses, lanzó una marca de ropa y joyería, coprotagonizó con su padre el reality El Aprendiz y se convirtió en número fijo de cuanto desfile y gala benéfica se hicieron en Nueva York. Por tanto, salió también como muy mediática. Y os habéis fijado, escribió un libro de autoayuda también. Es curioso. Autoayuda, como la persona que tanto admiraba el padre de Ivanka. No creo que tenga sentido cuestionar esa imagen que proyecta de esposa, madre y mujer que trabaja. Pero todo tiene un límite, dice Faye Wattleton, expresidenta de Planned Parenthood. Es muy fácil hablar de autoayuda cuando uno tiene la mejor cobertura médica del mundo por el simple hecho de haber nacido en cuna de oro. No es tan fácil cuando uno tiene que vivir de su sueldo y tiene hijos que mantener, y nadie la ha escuchado hablar de esos temas de supervivencia básica. Bueno, esta es una crítica que recibe, porque claro, desde ese estatus tan bien acomodado, una autoayuda pues parece que importe poco, ¿no? Si se compara con personas que realmente, si sobre todo son madres y tienen hijos y tienen que trabajar y vivir de un sueldo. Bueno, ya sabéis, hay opiniones para todo, ¿cómo no?
Cuando era adolescente, antes de ingresar en la Universidad de Georgetown, Ivanka Trump trabajó brevemente como modelo. 2 años más tarde pidió el traslado al alma mater de su padre, la escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania. En fin, ya veis, se movía por los ámbitos jesuitas también, ¿eh? Netanyahu: las relaciones con Estados Unidos se fortalecerán bajo el gobierno de Trump. En un extracto de la entrevista, el mandatario expresó: conozco a Donald Trump, lo conozco muy bien. Su apoyo a Israel es claro, se siente muy a favor del Estado judío y del pueblo judío, no hay dudas sobre eso. Una vez más, queda clara la conexión entre unos y otros. Otra noticia más: Trump dice que no necesita informes diarios de inteligencia porque es un tipo listo. Soy un tipo listo, no tienen que repetirme las mismas cosas durante los próximos 8 años. Podrían ser 8 años, no me hace falta, ha dicho. Si dice 8 años, quiere decir, hace referencia a ser elegido presidente y reelegido. Tras el incidente diplomático con China, el magnate cuestiona 4 décadas de política exterior. No quiero que China me dicte lo que tengo que hacer. Trump tacha de ridícula la conclusión de la CIA de que Rusia le ayudó a ganar. Y en todo esto sale precisamente este tema de China, que realmente es importante. En la misma entrevista, Trump ha puesto en duda seguir con la política de una sola China, que ha supuesto la base de las relaciones bilaterales desde 1972, y aseguró que no permitirá que el gigante asiático le dicte lo que debe hacer. No sé por qué tenemos que estar ligados por una política de una sola China, a no ser que lleguemos a un acuerdo con China, que tenga que ver con otras cosas, incluido el comercio, dijo. Bueno, mirad, aún continúa. Durante más de 4 décadas, Estados Unidos ha basado sus relaciones con el gigante asiático en el principio de una sola China, por el que el único gobierno chino al que reconoce es el de Pekín, por el que se aleja de las aspiraciones independentistas de Taiwán. Trump generó tensiones en China al aceptar recientemente una llamada de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, quien le telefoneó para felicitarle por su victoria en las elecciones presidenciales de noviembre. No quiero que China me dicte lo que tengo que hacer. Y esta fue una llamada que me pasaron. Yo no inicié la llamada. Y fue una llamada muy corta que decía: felicidades por su victoria, subrayó hoy Trump al asegurar que habría sido irrespetuoso rechazar la llamada. Trump argumentó nuevamente que a Estados Unidos le está dañando muy profundamente China, con su devaluación de su divisa, con sus fuertes impuestos en las fronteras cuando nosotros no les ponemos tasas, con la construcción de una enorme fortaleza en medio del mar de China Meridional, lo que no deberían hacer. Ya sabéis que están haciendo una serie de islas que no existían, son artificiales, y donde todo eso lo hacen para algo, para dominar ese mar, ¿no? Argumentó además que Pekín no está ayudando en absoluto con Corea del Norte y su programa nuclear, un problema que ellos podrían resolver. El gobierno chino advirtió este mes a Trump de que la única manera de mantener la actual cooperación entre ambos países es el respeto de Washington al principio de una sola China. Una vez más, la tensión con China está quedando clarísima. ¿Qué terminará aconteciendo? Lo sabemos por profecía. ¿Pasará esto en tiempos de Trump o en alguien posterior? No lo sabemos, pero habrá la confrontación con ellos y también con Rusia. Entre otros, por supuesto. Las profecías de Daniel 11 versículos finales son muy claras al respecto. Todo se va preparando. Otra vez con Netanyahu. Benjamín Netanyahu confía en trabajar con Donald Trump para deshacer el acuerdo nuclear con Irán. El primer ministro israelí afirmó tener 5 alternativas para discutir con el presidente electo estadounidense para lograr desmantelar lo firmado en 2015. El pacto consiste en que la nación persa renuncia a producir armas de destrucción masiva a cambio del levantamiento de sanciones económicas. Bueno, pues parece ser que la historia de ese acuerdo entre Estados Unidos e Irán puede volver a cambiar. Y ya sabéis que después de Siria lo que tocaba era Irán. Veremos si finalmente sucede algo importante también allí, porque todo apunta a esto. Trump tiene como prioridad trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, tiene como una de sus prioridades el traslado de la embajada estadounidense en Israel de Tel Aviv,
donde se encuentra actualmente a Jerusalén, informó su portavoz, Kellyanne Conway. Esa es una gran prioridad para el presidente electo Donald Trump, dijo Conway en un programa de radio conservador al ser preguntado por el asunto. Fijaos, un programa de radio conservador. Lo dejó muy claro durante la campaña, y como presidente electo le he oído repetirlo varias veces en privado, si no públicamente, agregó. Sus antecesores, incluyendo el republicano George Bush y el demócrata Bill Clinton, a pesar de sus promesas de campaña, no quisieron apoyar la idea de trasladar su sede diplomática en Israel a la Ciudad Santa, mientras que la mayoría de los países tienen en Tel Aviv sus embajadas. Es algo que nuestro amigo Israel, un gran amigo en Oriente Medio, apreciaría, y algo que sobre lo que muchos judíos estadounidenses se han expresado a favor, agregó Conway. Es un gran paso, es un movimiento fácil de hacer basado en lo mucho que se habló de eso en los debates y en la campaña, insistió. Una vez más, volvió a salir el tema, la embajada de Estados Unidos en Israel, pasarla de Tel Aviv a Jerusalén. Si lo hace, va a ser todo un estacazo en esa zona. Y mirad también esto, el reparto religioso de Trump paga dividendos. El presidente electo recorrió astutamente a los líderes evangélicos durante su carrera presidencial y ese estilo transaccional parece probable que lleve a la Casa Blanca. Antes hemos citado algo de esos grupos de apoyo evangélicos, pues mirad qué más nos dice aquí. Mientras Trump se dirige a la Casa Blanca, los líderes que ayudaron a guiar sus promesas de política le dan credibilidad a los votantes evangélicos en el proceso. Dicen que todavía los mantiene en su órbita a medida que se desarrolla el proceso de transición, llevándolo a la presidencia en primer lugar. Siguen ahí, en órbita, no los ha dejado de lado. La primera señal de que estos líderes seguirán teniendo influencia después de ayudarlo a ganar, mantiene a su consejo evangélico intacto, según varios miembros del grupo que dicen que sigue habiendo una conferencia telefónica semanal facilitada por Pam Pryor, un miembro del equipo de la transición de Trump con un fondo en política conservadora, incluyendo una restricción con Sarah Palin. Ella no fue puesta a disposición para una entrevista y el equipo de transición de Trump no respondió a las solicitudes detalladas de comentarios. Señor Trump evidentemente le dijo a su personal que quería mantener intacta la junta asesora. Quería que continuáramos reuniéndonos para darle consejo. Y le diré que me ha sorprendido el nivel al que el equipo de transición ha solicitado nuestra opinión sobre el personal. Dijo Richard Land, un líder de largo tiempo en la política bautista del sur, quien dijo que la principal asesora de Trump, Kellyanne Conway, también se registró con el grupo desde las elecciones. Los miembros del Consejo ya están haciendo planes para estar en Washington para el desayuno de oración nacional, programado para el 2 de febrero, menos de 2 semanas después de la toma de posesión de Trump y probablemente el primer evento de alto perfil de fe de la presidencia de Trump. Hay discusiones en marcha para que el Consejo se reúna en persona en Washington. El equipo de transición ya les ha pedido que proporcionen nombres para las franjas horarias clave de la administración, incluso para las oficinas religiosas. Yo diré que, después de haber estado involucrados con las administraciones de la parte de Reagan, este es el más solícito que cualquier administración entrante ha sido para la entrada de los evangélicos concernientes a las decisiones de personal que he experimentado, agregó. De la oficina de Pam, y ella ha dicho, él está muy agradecido por la comunidad de fe, él quiere su aportación. Eso ni siquiera sucedió bajo George Bush. Estaban dispuestos a aceptar nuestras recomendaciones, pero no las solicitaron activamente 3 veces antes de la inauguración. Mirad cómo la cosa está cambiando. Los otros, cuando fueron elegidos presidente, dejaron de lado bastante a las personas de ámbito evangélico que los estaban aupando. Pues esta vez la cosa cambia. Sigue manteniendo consulta semanal con ellos, expresamente, por algo. Va a dar un gran papel al mundo protestante en el gobierno. Trump ha tenido conversaciones más profundas sobre su fe con el neurocirujano retirado Ben Carson. Mira, con el adventista. Su elección para dirigir el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Dicen fuentes, Carson no estaba disponible para una entrevista.
Pero aparte de Peel, la otra influencia espiritual principal más citada ha sido Paula White, un televangelista que Trump descubrió cuando la vio en televisión. Se ha asociado con el Evangelio de la Prosperidad, una doctrina polémica que hace eco de la naturaleza transaccional de la predicación de Peel al enfatizar la creencia de que Dios quiere que la gente tenga éxito, y en el caso del Evangelio de la Prosperidad, específicamente rico. Bien, ya sabéis, es ese evangelismo moderno que hay, que tantos creen. ¿Y qué hacen? Pues creer que porque sigues a Dios, Dios te va a recompensar y vas a ser rico. Bueno, pues así, todo aquel que no sea rico y sea cristiano, debe ser un muy mal cristiano. En fin, todo lo contrario a la verdad, porque de cristianos ricos ha habido y habrá, sí, pero ¿cuántos son realmente cristianos de corazón y hacen lo que deben hacer? Eso ya es otra historia. En fin, una vez más, es triste, pero ese tipo de evangelismo está creciendo mucho y tantas personas para querer ser ricos, ya lo hemos mostrado en las noticias de actualidad en varias ocasiones, son capaces de ir al estrado, cerca del púlpito donde hay el predicador que pregona todo eso y darles lo que tienen, hasta las llaves de su coche si hace falta, porque después creen que van a ser recompensados mucho más grandemente por parte divina. En fin, que cuando se quiere hacer negocio ya veis cómo funciona el tema. Y como la gente no va a la Biblia en verdad, pues está cayendo en los engaños, sean de un índole u otro. ¿Y cuántos van a caer en este engaño de lo que está representando Donald Trump? Trump nomina a John Kelly como secretario de Seguridad Nacional. El presidente electo Donald Trump confirmó la nominación del general retirado John Kelly para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional, la oficina del gabinete encargada de aplicar las políticas contra el terrorismo y la migración en el país. Kelly, de 66 años de edad, fue el comandante en jefe del Comando Sur de Estados Unidos, además de que lideró tropas estadounidenses en intensos combates durante la invasión de este país a Irak. En 2010, asimismo, Kelly se convirtió en el militar estadounidense de más alto rango en haber perdido a un hijo en combate en el siglo XXI, luego de que Robert Michael Kelly muriera al liderar un pelotón durante la invasión de Estados Unidos a Afganistán. Grupos civiles criticaron la nominación de Kelly, anticipada desde la semana pasada, por sus comentarios de que la migración es una amenaza existencial para Estados Unidos durante la ola de refugiados menores de edad de Centroamérica a este país. Una vez más está eligiendo a alguien que hace unas declaraciones polémicas, como mínimo polémicas. The Financial Times nombra a Trump persona del año. El periódico británico asegura que el presidente electo de Estados Unidos ha reescrito las reglas de la política estadounidense. Según Financial Times, es preocupante la falta de conocimiento por parte de Trump del mundo situando fuera de su imperio empresarial. Hasta uno de sus aliados ha destacado que el presidente electo literalmente no ha leído ni un solo libro, incluida la Constitución de Estados Unidos, recuerda. Bueno, si no ha leído nunca ni un solo libro, es que no se ha leído ni una vez la Biblia. Sin embargo, el diario británico elogia al presidente electo al afirmar que sabe mejor que nadie en el mundo cómo distraer la atención del público, lo que le ayudó a poner fin a dos dinastías políticas, los Bush y los Clinton. Si no ha leído nunca un libro, si no ha leído nunca la Biblia, es normal que cuando ha hecho referencia a cuestiones de textos bíblicos ha ido sumamente perdido. Pero él insiste en que es presbiteriano, insiste en el tema religioso. Pues bien, desde luego algo se está notando allí detrás, que no todo es lo que se quiere mostrar, hay algo más. Y desde luego hacen subir a las personas ideales para llevar el mundo a un destino y que tiene que ver tanto con lo que hará Estados Unidos. Trump elige a Rex Tillerson, ejecutivo de la petrolera Exxon, como secretario de Estado. Ya veis que va eligiendo personas que precisamente no son pobres. Tillerson se enfrenta a partir de ahora a una tarea difícil en el Senado para que se le ratifique como próximo secretario de Estado. Las relaciones de este magnate del petróleo con Rusia serán analizadas con lupa por los legisladores antes de aprobar su nombramiento. Y eso es lo que se teme, que como está tan cercano a la persona de Putin y a Rusia, por sus negocios petroleros, pues que todo esto pueda llevar a una situación extraña con Rusia.
Se trata de la última designación de Trump que tampoco viene exenta de polémica. Según The Washington Post y otros medios locales, Tillerson se enfrenta a partir de ahora a una tarea difícil en el Senado para que se le ratifique como próximo secretario de Estado. Sus relaciones con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y sus operaciones en ese país y en naciones de Oriente Medio al frente de ExxonMobil serán analizadas con lupa por los legisladores antes de aprobar su nombramiento. Ya sabéis, ¿qué se mueve por detrás tantas veces? Negocio. Y una vez más, durante un tiempo, todo puede ir bien, pero después algo va a pasar. Dicen también, él es mucho más que un ejecutivo de negocios. Él juega a escala global. Está a cargo de la que supongo que es la mayor compañía del mundo. Está a cargo de una compañía petrolera que tiene prácticamente el doble del tamaño de su competidor más cercano y que se ha gestionado increíblemente bien, aseguró Trump. Para mí, una gran ventaja es que conoce a muchos de los jugadores del escenario global y los conoce bien. Hace acuerdos a escala masiva en Rusia y hace esos acuerdos para la compañía, no para él, agregó el presidente electo en esa entrevista. Tengo grandes esperanzas de que la nueva administración dirigirá a la nación hacia una posición más fuerte, con prosperidad y paz, agregó el político republicano. Bueno, pues veremos todo esto cómo va terminando. Mientras, una vez más, Netanyahu considera estupendo que Trump traslade la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Conozco a Donald Trump, recordemos, lo conozco muy bien y creo que su actitud, su apoyo por Israel está claro. Tiene sentimientos muy cálidos hacia el Estado judío, el pueblo judío y la gente judía, no hay duda de ello. Pues ya veremos qué termina haciendo. Donald Trump elige a duro conservador como jefe de presupuesto. Una vez más, ahora un duro conservador. ¿Y quién es este señor? Mike Mulvaney. ¿Y este señor qué hace también? Pues evidentemente ya nos lo están diciendo todo. Si tiene que ser tan ultraconservador, ¿hacia dónde va a ir en sus postulados, en su forma de hacer? Fijaos, Mulvaney asistió a la Universidad de Georgetown, donde se especializó en economía internacional, comercio y finanzas. Por tanto, también estuvo con los jesuitas. En fin, todo va cuadrando cada vez más por todos lados. Pero también hizo algo. Estuvo puesto y está puesto en Caucus de Libertad. ¿Qué es esto? El Caucus de la Libertad, también conocido como la Casa de la Libertad Caucus, es un comité del Congreso que consta de conservadores republicanos, miembros de la Cámara de Estados Unidos de Representantes. Fue formado por un grupo de congresistas como grupo más pequeño, más cohesionado, más ágil y más activo de los conservadores. Muchos miembros son también parte del Comité de Estudio Republicano, otro grupo de casa conservadora. El comité se solidariza con el movimiento del Tea Party. Mira por dónde, ya ha salido otra vez. De acuerdo con su declaración de misión, la Casa de la Libertad Caucus da voz a innumerables estadounidenses que creen que Washington no los representa. Tenemos el apoyo del gobierno abierto, responsable y limitado, la Constitución y el Estado de Derecho y las políticas que promueven la libertad, la seguridad y la prosperidad de todos los estadounidenses. Con lo cual, están diciendo, el poder actual que manda en Estados Unidos no representa lo que ellos creen. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ahora debe haber un cambio. El pueblo debe volver a presionar y a mandar en el gobierno. ¿Cómo? Pues del modo que ellos creen, como dice el Tea Party, como dicen los ultraconservadores. La religión al lado del Estado, juntos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues ya lo podéis imaginar. Pronto vamos a ver muchas sorpresas en Estados Unidos, ¿cómo no? Y ya terminando, la última de las noticias que ha surgido es esta. Trump donó $10.000 a un asentamiento ilegal israelí. Ya no solo es su yerno, también es él. No es una gran cantidad, pero es dinero dado para financiar un asentamiento ilegal en lo que unos llaman Cisjordania y otros llaman Judea-Samaria. Una vez más, queda claro. Movimiento sionista totalmente por parte de Donald Trump. Y lo mismo por parte
de todos los que está poniendo en su gabinete. Una vez más, ¿hacia dónde va a ir Estados Unidos? Queda claro, esto se está acabando. Y vamos a finalizar con esto. Hay alguien que se ha dedicado a buscar la genealogía de los que eran candidatos a la presidencia, tanto Hillary Clinton como Donald Trump. Y la conclusión a la que ha llegado al ver sus árboles genealógicos es que son primos lejanos. Ellos comparten la sangre real que corre profundamente en sus líneas familiares. Sí, sangre real. Provienen de un rey en concreto. Su bisabuelo número 19 es el rey Eduardo III, por lo que hay precedente para gobernar un país. Está en sus genes, dice. Bien, cuando uno hace un repaso a todos los presidentes que han habido en ese país, se da cuenta que todos han tenido que ver precisamente con cuestiones de realeza. No es casualidad que en su linaje de sangre provengan de alguien así. Una vez más, hay un extraño, por decirlo de un modo suave, ligamen entre Inglaterra, Gran Bretaña en general, y Estados Unidos. Por línea jerárquica real, curiosamente llegan al poder los que son descendientes de alguien real. ¿Sabéis quién era Eduardo III? Nosotros lo vamos a dejar aquí. Hay todo un tema preparado para saber quién era Eduardo III, para que veáis dónde estaba puesto, qué es lo que originó y cómo, curiosamente, después de ver todo lo que hemos visto de información al respecto sobre Donald Trump, vemos unos extraños vínculos con algo que tiene que ver, que va aún mucho más allá de los jesuitas. Tiene que ver ya directamente con sociedades secretas de hace tantísimos años, que surgió también, cómo no, de Gran Bretaña. Si podemos, presentaremos ese tema como colofón a todo esto. Si no, de momento ya lo sabéis. Hay una conexión directa por linaje que tiene que ver con tema masónico, de lleno. Y curiosamente todos llegan al poder. ¿Será casualidad? Una vez más, estemos pendientes de todo lo que seguirá aconteciendo allí. El tiempo se está acabando. Si Jesús vuelve en 2031 como nos habla la profecía, quiere decir que pronto vamos a ver esos cambios radicales en Estados Unidos. Y no solo va a quedar allí. Sabéis que todo el mundo va a quedar impregnado de lo mismo, porque ellos mandarán e impondrán, y el Vaticano por detrás. La ley dominical se acerca. No digo que salga ahora con Trump, no lo sé, pero realmente todos los pasos se están dando. Sigamos atentos, velemos y oremos, y conozcamos las artimañas de Satanás, para que no nos coja desprevenidos. Es una orden divina, está en la palabra de Dios. Vale la pena hacerle caso. Y demos un mensaje claro al mundo. La profecía se está cumpliendo delante nuestro. Que la gente empiece a posicionarse, porque el tiempo se acaba. Maranata 2031. Que Dios os bendiga.